Buenas tardes. Después de un largo receso, vamos a continuar con los últimos dos capítulos de Juan y vamos a leer el 20 y el 20 habla de la resurrección. Así que es maravilloso. Entonces vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra, que es la principal fuente de comunicación del Señor con nosotros. Uno dice, Señor, comunícate conmigo, quiero que me hables. Hay que leerse la palabra. Y Él ahí nos dice qué quiere de nosotros. Recuerden que la palabra es viva y es eficaz. O sea, tiene efecto sobre nosotros, nuestra mente, nuestra vida. Entonces vamos con la resurrección. Y vamos a orar primero. Señor, Padre, ponemos este tiempo de lectura de tu palabra en tus manos. Que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, y que sea de alimento para que nos sintamos llenos de ti, del pan de vida, del agua de vida eterna, de la vid, de todo lo que nos has dicho, Señor, de cómo eres y cómo nos alimentas. Ponemos en el nombre de Jesús esta lectura. Amén. La resurrección. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Imagínense lo que pensó. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, o sea, el que amaba a Jesús era Juan, ¿no? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imagínense la angustia. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, por decirle que le ganó a Pedro en un pique. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan llegó primero, pero vio la escena, vio los lienzos, ya no vio a Jesús, pero se quedó en la puerta. Conociendo a Pedro, ¿qué creen que pasó con Pedro? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea, Pedro sí entró, ¿qué pasó aquí? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, como si alguien se hubiera quitado el sudario y lo pone a un lado y los lienzos los pone al otro. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ya ellos viendo la escena, cómo estaban distribuidos los lienzos, el sudario, obviamente la cama vacía, la piedra corrida, pues fueron donde los otros apóstoles. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Esta es la pregunta. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, ella todavía no había caído en cuenta de quiénes le estaban hablando. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús
que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús tenía su sentido del humor, ¿no? Ve, y su merced, ¿qué hace por aquí que se le perdió? Más o menos. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ustedes se imaginan que se le hubiera parecido así a Pedro? Pedro de una base y se le bota a los pies y lo abraza. María aceptaba la instrucción: no me toques. Todavía no es el momento. Pedro de una vez, yo hubiera fulminado ahí de haber tocado a Jesús. De ahí la sabiduría del Señor cuando trata con el temperamento de cada uno de nosotros en el momento adecuado, en el momento apropiado. Cuando Él toca nuestra puerta, se aparece en nuestra vida, lo hace en el momento indicado. Él nos conoce más que cualquiera. En el momento de necesidad indicado. Así eligió a María Magdalena. ¿Y por qué lloras? Y ella estaba sumida en sus lágrimas, en la ausencia del Señor, pero ya era hasta la ausencia del cuerpo. Es que se lo robaron, se lo llevaron, ¿dónde lo pusieron? Qué angustia, ¿qué hacemos? Y Él con sus palabras la tranquiliza. Escuchemos las palabras del Señor: resucitado, porque está vivo, y Él traerá esa paz y esa tranquilidad a nosotros. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, ya era real. Lo que María Magdalena les había dicho, ya era real. Ya era un hecho en sus vidas. Jesucristo resucitado en medio de ellos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Fíjense ahí la relación ya con Jesús y con el Espíritu Santo. Para empezar, el ministerio con los dones que provienen del Espíritu Santo y la autoridad que proviene del Espíritu Santo. Y aquí ya les da el Espíritu Santo un don y una responsabilidad, y es el perdón de pecados. Quien llegue a ustedes arrepentido, por medio del Espíritu Santo podrán decirle: tus pecados te son perdonados. El Señor te ama y te perdona. Él ve tu arrepentimiento. Él ve que quieres salir de ese pecado. Y por medio del Espíritu Santo te dice que te perdona. Hay que recibir del Espíritu Santo. De ahí la importancia del bautizo en agua y en espíritu. Nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que ser constante y total.
tenemos que recibir de Él. Y eso solo es a través de Jesús. ¿Quién hizo el soplo? Jesús. Solamente a través de una relación con Jesús se puede recibir el Espíritu Santo. Así como acá, Jesús en medio de ellos. Recibid el Espíritu Santo. ¿Después de que sopló? ¿Pero quién? Jesús. No hay otro. No lo puede haber. Es a través de la presencia de Jesús que sopla el Espíritu Santo en nuestra vida y comenzamos la responsabilidad que Él nos da. En este caso, el perdón de pecados. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás estaba en otra vuelta. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, o sea, como, ay, ustedes son muy sugestionables, se creen todo lo que les dicen, eso debe ser otro multinivel, otra de esas cosas que lo convencen a uno y ustedes ya se dejaron convencer. Y la que empezó con ese cuento fue María Magdalena. Escepticismo total. Y dice esto: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mejor dicho, se las puso difícil. Aquí no me va a llegar cualquiera con raspaduritas. Además, yo meto la mano en su costado. 8 días después, o sea, pasaron 8 días, harto tiempo. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Más o menos, ¿no? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero les voy a decir aquí una cosa que me encanta de Tomás. Y es que es el único que le dice a Jesús Dios. Después de la resurrección y antes, el único que le dice Dios mío es Tomás. Tal vez empezó con incredulidad, pero una vez creyó, lo hizo con toda. Y le dijo: Dios mío. O sea, tú eres mi Dios. Esto me pone sensible un poco. Porque la idea es que cuando el Señor trabaja nuestra incredulidad, lleguemos a este nivel de Tomás, de Dios mío. Hay sectas que dicen: no, él sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. No, él sí es un profeta, pero no es Dios. Él sí puede ser autoridad, pero no es la máxima autoridad. Cualquier secta que no reconozca a Jesús, así como lo hizo Tomás, como Dios, no cree en Jesús. Que si es de nuevas eras o épocas por ahí, ellos no creen en Jesús como Dios y como Señor y como la máxima autoridad y eterno
y desde siempre y para siempre, y por quien todas las cosas fueron hechas, y por quien todo fue creado. Si no creen en Jesús de esta manera, como a partir de este momento lo hace Tomás, no son más que una secta. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense la cantidad de cosas que pudo haber hecho el Señor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí termina el capítulo 20. Que el Señor trabaje nuestra incredulidad, que lo veamos, que sople el Espíritu Santo en nuestra vida, que los dones del Espíritu y la responsabilidad que ello implica comiencen a manifestarse, porque el Señor se para en nuestro camino, lo escuchamos, creemos que Él es Dios, que es mi Dios, y con Él caminamos de ahí en adelante, y no hay ninguna otra autoridad que no sea Él. Eso es lo que nos dice aquí, después de su resurrección, y aquí fueron 2 encuentros de Jesús, hasta ahora van 2, de Jesús con los discípulos, o sea, en medio de ellos. Este ya hubiera sido el tercero de María Magdalena, ¿no? Pero el segundo con los discípulos, en medio de los discípulos. Y que así sea en nuestra vida. Que en cualquier momento Él diga, pasa tu vida, José David, pasa tu vida, Carlos, pasa tu vida, Jaime, Marcela, Tomás, Ramiro, John, María, cualquiera. Pasa tu vida y recibe del Espíritu y sople en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos hablas a través de ella en cada momento, porque eres increíble, Señor, porque tu palabra es viva. Bendice el hogar de cada persona que hoy está leyendo contigo y quiere escuchar de ti. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios, porque eres mi Dios. Gracias, Jesús, porque eres mi Dios. Y te amo con todo mi corazón. Y gracias por este tiempo. Te amamos, Señor. Amén. Dios los bendiga.